Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno amigos, pues es domingo por la tarde, pero he decidido distraer un tiempecillo de mi ocio para hablar un poco de la serie Iron Fist, de la serie de Netflix. Y antes de eso vamos a hablar un poco del personaje. Así que si me acompañan vamos a entrar en la Payan Cueva y vamos a hablar brevemente del personaje original en los cómics, más o menos como era o como, digamos, como estaba planteado, ¿vale? Para eso vamos a consultar visualmente, a ilustrarnos visualmente, a guiarnos visualmente con pues una serie de imágenes que hay de lo que podría ser una de las Biblias del personaje, que sería un poco la clave. Vamos a ver. Bueno, pues aquí lo tienen. Puño de Hierro en el cómic. Puño de Hierro en el cómic es un personaje que, bueno, si alguien esperaba verle vestido en la serie de televisión, pues con ese traje verde, ese uniforme verde y el antifaz amarillo, se lo puede ahorrar, porque eso no puede ocurrir. Eso no funcionaría del todo bien, digamos, toda la serie en mostrar a este personaje así en audiovisual. Hubiera quedado muy fallero, muy tipo fallera mayor, y eso lo han tratado. Yo no tengo ningún problema con cómo han tratado la clave de vestuario del personaje en la serie, ¿de acuerdo? O sea que por ahí no habría pegas. Después, donde sí hay más pegas o ha habido más pegas es en las secuencias de acción. Yo tengo que decir que he quedado menos satisfecho con las secuencias de acción de esta temporada de Iron Fist, que me convencieron mucho más las secuencias de acción de la temporada 1 y 2 de Daredevil, y no entiendo por qué aquí me parece que todo está mucho más como empanado. No sé, la acción no me ha parecido tan trepidante. Creo que no tiene momentos de acción tan señalados como tenía Daredevil 1 y 2. Y me extraña porque no son nuevos en esto. Es decir, esto lo han hecho antes, lo han hecho bien. No entiendo por qué aquí, que tenía que haber sido un homenaje a las artes marciales, pues no funciona. Creo que el protagonista defiende bien su personaje como actor. También creo que han tenido que cerrar mucho plano. Y quizá no porque él no controle tanto el tema de artes marciales, como por el hecho de que digamos, a todos nos hubiera gustado haber tenido a alguien con la pericia de un Scott Adkins en este tipo de asunto, de papel. Pero ¿qué quieren que les diga? Eso no es posible, no ha sido así. Y entonces a partir de ahí pues tenemos esta otra clave que yo creo que ha defendido muy bien el personaje como actor, pero en las escenas de acción la cosa ha quedado un poco empanada. Después, una cosa que sí hizo Puño de Hierro en el cómic original era establecer una pauta de presentación de personaje y de recursos visuales muy llamativa para los cómics de la época. Creo que en su momento fue incluso hasta innovadora, muy innovadora, y eso yo no lo he visto. El equivalente de esto en la serie Netflix, teniendo en cuenta que tiene 4 antecedentes, las 2 temporadas de Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage, yo eso no lo he visto en la serie de Iron Fist, y me ha extrañado no ver esta propuesta visual, digamos, más rompedora, por decirlo así, respecto a lo que había antes. Cosa que sí existía, como vemos en los cómics, con claves psicotrópicas a veces incluso, que eran muy divertidas en los cómics, muy propias de la época también, hay que decirlo. Pero bueno, que digamos que los flashbacks que se introducen en la serie Iron Fist me parecen pobres, visualmente hablando. Y ya digo, lo que es la presentación visual del personaje y tal, pues se me ha quedado un poquito bidimensional, un poquito empanada. Hay momentos como por ejemplo en el capítulo, me parece que es el capítulo 8, donde ponen a 2 hermanos, no voy a hacer spoiler en este comentario, ponen a los 2 hermanos a hablar y los ponen plano contra plano en un banco, toma que dale que te pego, en un capítulo que es eminentemente un capítulo, debería haber sido de acción, donde hay una especie de pelea, de torneo, de puño de hierro, y paralelamente tenemos a estos dos, no paralelamente, sino que estos dos se pegan una rajada ahí, en un banco, dale que te pego a la lengua, y es todo plano contra plano, plano contra plano, se hace un poquito pesadete el asunto. Y esto es Kunlun. Bueno, yo ya intuía que evidentemente tratándose de una producción de televisión no iba a haber un Kunlun tipo Star Wars, tipo película de Star Wars, tipo legendario, tipo Indiana Jones, tipo, pues ¿qué quieren que le diga? Rogue One, episodio... No, hombre, no se trata de eso, es una producción para televisión y nadie esperaba esto, ¿no? Pero tampoco me esperaba que fueran tan limitados, tan bidimensionales a la hora de mostrar pues ese pasado legendario del personaje en ese mundo de Kunlun. Y me parece muy significativo que el viaje que hacen a China
y esto no es ningún spoiler tampoco, pero hacen un viaje a China que es un viaje como de irse al barrio de enfrente a comprar tabaco. ¿Qué quieren que les diga? Se me queda muy pobre ese paseo por China y muy como de salir del paso. En general, creo que toda la serie tiene recursos como de salir del paso. Entonces, a ver, hablando muy rapidito para no alargarnos. Muy sencillo, señores. Creo que la serie Iron Fist es de las más flojas, es la más floja que se ha producido en Netflix sobre superhéroes de la Marvel, sin duda, la más floja. Creo que han iniciado argumentalmente en guión. Creo que el guión tiene algunos errores bastante llamativos. Por ejemplo, se pierde el personaje de la coprotagonista, de la que fuera coprotagonista de Matrix, el personaje de la abogada. Parece que se va a iniciar un juicio en los tribunales. Evidentemente no lo hacen, entre otras cosas ya lo habían hecho con la segunda temporada de Daredevil con Punisher y hubiera sido repetitivo, pero ese juicio se queda como una especie de lo proponen y después no lo hacen, queda un poco ahí como algo, un fleco como caído, que ni siquiera es un fleco, es un callejón sin salida. Ocurre otro tanto con personajes que no saben qué hacer con ellos. Por ejemplo, el personaje del padre de Mitchum, de los hermanitos estos. Después está hay personajes, los personajes femeninos son sensiblemente más flojos, más pobres. Creo que están peor desarrollados que los personajes femeninos del resto de todas las series de Netflix, de todas, más flojos que los de las dos temporadas de Daredevil, que Jessica Jones, por supuesto, y que los personajes femeninos de Luke Cage. Creo que están, de verdad, sinceramente, creo que aquí los personajes femeninos no están bien desarrollados y son muy pobres respecto a lo otro que había hecho Netflix. Y bueno, aparte de eso, pues ya digo, hay situaciones como de repetitivas. Repiten la llegada de Danny Rand al principio al edificio y tal, después se repite con el personaje este que no voy a decir quién es, pero este que se queda medio lelo y que aparece lo mismo pero por la noche. Es curioso que llega hasta donde llega y no se encuentra ni con un guardia. O sea, algunas incoherencias de tipo argumental que llaman la atención, ¿no? Y aparte de eso, el guión lo veo dudoso en cuanto a que de repente parece que va a tirar por un sitio pero después tira por otro, a trompicones, y realmente la serie no empieza a tener algo interesante hasta el capítulo 10, teniendo en cuenta que tiene 13, estamos hablando de que solo 4 capítulos al final se salvan de la quema y son un poquito cañeros. Me parece un resultado pobre para lo que esperábamos de una serie de Netflix. Ya digo, para mí es la más floja, sin ser horriblemente mala, porque no lo es, pero es la más floja y a veces parece que están como cansados. Miren, hay resoluciones como la de la historia romántica de Danny Rand con uno de los personajes femeninos, que en ese capítulo, el plano contra plano de ellos dos, cómo les enfocan a los dos, es que está mal montado. Hay momentos que están mal montados, que no monta el plano, un plano no monta con el otro. Es decir, no es que sea horrible, pero hay detallitos como de poca solvencia. Entonces da la sensación de que no sé si se han precipitado haciendo la serie, si les corría prisa, si los guionistas estaban baguetes. El guión es dubitativo con casi todos los personajes, no llega a desarrollar ninguno. De repente es llamativo que nos parezcan más interesantes los dos hermanos y el supuesto antagonista, el hermano mayor, que el propio Danny Rand. Eso a mí me parece muy llamativo. Creo que Danny Rand tenía que... Y después Danny Rand ha estado en Kunlun, se ha forjado allí a fuego, a patadas, a peleas, a torneos, y resulta un personaje muy pelele, muy peluche, muy como si hubieran querido venderle una especie de peluche no sé, a un cierto tipo de público de la película, muy, muy blando, muy, no sé, más allá del metrosexual. Lo de este muchacho no tiene nombre. Escama incluso algún público femenino, y lo he visto en vivo y en directo. Es decir, hay público femenino que ve esto y dice, ¿pero esto qué es? Y público masculino que dice, ¿pero esto qué es? Este personaje no puede reaccionar así, tiene un pasado. En fin, ese pasado parece que no lo ha tenido. En fin, cosas un tanto forzadas, ¿no? En conjunto me parece pobre en la propuesta y simplemente quería comentarlo para que quedara claro. O sea, me parece pobre, no me importa tanto que no hayan llegado al nivel del cómic, pero sinceramente en el cómic era algo mucho más interesante. No tenían que ser ni fieles al cómic, pero es que para mí no están siendo fieles a la línea excelente de producción que estaba teniendo Netflix con los personajes de Marvel. Simplemente quería comentar esto, ahí lo dejo, ustedes tendrán sus conclusiones, yo tengo las mías, son estas, y aquí lo dejamos de momento desde la Payán Cueva, Miguel Juan Payán, para la revista Acción. Venga, nos vemos, hasta luego.